Hola, hoy vamos a meternos de lleno con una ley que es, de verdad, la columna vertebral de cómo funciona todo el sector público en España, la Ley 40-2015. Si estás preparando una oposición o estudiando Derecho Administrativo, sabes que esta es una de esas leyes que hay que dominar sí o sí. Así que vamos a desgranarla juntos. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el principio. ¿Por qué hacía falta una ley nueva? Luego veremos sus cimientos, los principios y a quién afecta. Después nos meteremos en el meollo de cómo se organiza el sector público, cómo se relacionan entre sí las administraciones y, para terminar, lo más importante, las claves para que no se te escape nada al estudiarla. Vale, empezamos. Y para entender bien esta ley, lo primero de todo es preguntarse qué problema venía a solucionar. Porque, al final, toda gran reforma como esta nace de una necesidad muy concreta, y la Ley 40, desde luego, no fue una excepción. Pues mirad, antes de 2015 la situación era un poco caótica, la verdad. El marco legal era como un puzzle gigante hecho con piezas de cajas diferentes. Había un montón de leyes sueltas que regulaban el gobierno, los ministerios, las agencias, cada una por su lado. El resultado, un sistema súper complejo, poco eficiente y, sobre todo, lleno de duplicidades. Un verdadero lío. Y la propia ley, en su preámbulo, nos lo dice bien claro. Ojo que esto es importante. El objetivo no era un simple lavado de cara. La idea, que venía del famoso informe Cora, era modernizar y simplificar de verdad la administración. Se buscaba una administración más ágil, más eficiente, que ayudara a que la economía fuera más competitiva. No era solo ordenar la casa, era tirarla abajo y construirla mejor. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues una reforma con dos patas, como dos caras de la misma moneda. Por un lado, la Ley 39, que se encarga de las relaciones hacia afuera, o sea, de la administración con los ciudadanos. Y por otro, la que nos ocupa hoy, la Ley 40, que mira hacia adentro. Es la que pone orden en la propia casa, en el funcionamiento interno del Estado y en cómo se relacionan entre sí todas las administraciones. Venga, pues una vez entendido el porqué, vamos a poner los cimientos. Vamos a ver dos cosas fundamentales. A quién se aplica exactamente esta ley y, sobre todo, cuáles son los principios, las reglas de oro que deben guiar absolutamente todas sus acciones. Y cuando decimos a quién se aplica, es que es a casi todo. El alcance de esta ley es brutal. Piensa en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos. Y no solo eso, sino también en todo el llamado sector público institucional. O sea, todos los organismos que dependen de ellos. Es, como se suele decir, el sistema operativo de todo el aparato del Estado. Y aquí llegamos al artículo 3, que es clave. Ojo, porque estos principios no son una declaración de buenas intenciones, No son sugerencias, son de obligado cumplimiento. Esto quiere decir que cualquier decisión que tome una administración, cualquiera, tiene que poder justificarse con esto en la mano. Transparencia, eficiencia, responsabilidad y, por encima de todo, que sirva de verdad a los ciudadanos. Bueno, pues ya con los cimientos puestos, vamos a meternos en la estructura del edificio. Pasamos al corazón de la ley, el plano que dibuja para organizar ese enorme sector público. Aquí es donde empezamos a ver de verdad cómo es la arquitectura interna del Estado. Y para estudiarlo bien, lo más importante es quedarse con esta idea. La ley lo divide todo en dos grandes bloques. Piénsalo así. Por un lado está la administración, digamos, de toda la vida, la Administración General del Estado, y por otro un universo de organismos y entidades que dependen de ella, lo que llamamos sector público institucional. Esos son los dos grandes pilares. El primer pilar, la EGE, que seguro que es una de las oposiciones, esto es básicamente el núcleo duro, la organización central en Madrid, los ministerios, las secretarías de Estado, pero también cómo se organiza por el territorio, con las delegaciones del gobierno en cada comunidad, y por supuesto la administración que tenemos fuera de España, como las embajadas. Y ahora, mucha atención aquí, porque esto es pregunta de examen casi segura. Dentro de ese segundo pilar, el sector institucional, hay diferencias clave. Fíjate en la tabla. Un organismo autónomo, como el SEPE, el del paro, hace funciones puramente administrativas y se rige por derecho administrativo. Pero una entidad pública empresarial, como Adif, la que lleva las vías del tren, funciona más como una empresa normal y se rige, en general, por derecho privado. Una hace papeleo, la otra produce bienes o servicios. Entender esta diferencia es de verdad fundamental. Bueno, ahora vamos con una de las grandes novedades de la ley, algo que de verdad cambió las cosas. Y es cómo pone por escrito las reglas del juego para que las distintas administraciones se relacionen entre sí. Porque antes de esta ley esto era un terreno bastante, ambiguo. Y aquí otra distinción que hay que grabar a fuego. Cooperación frente a coordinación. No es lo mismo.
La cooperación es voluntaria, es un querer. Dos administraciones o más deciden por su cuenta colaborar. La coordinación, en cambio, es un deber. Puede ser obligatoria para garantizar que todos remen en la misma dirección en asuntos importantes y que el resultado final sea coherente. Una es un acuerdo, la otra una obligación. Y claro, todo esto no pasa en el aire. Hay unos foros, unos sitios oficiales, donde se materializa esa cooperación. Por ejemplo, están las conferencias sectoriales, que son reuniones del Estado con todas las comunidades para hablar de un tema, como sanidad o educación. Y luego están las comisiones bilaterales, que son más un cara a cara, el Estado con una sola comunidad autónoma. Son, por así decirlo, las mesas donde se negocian y se cierran los acuerdos. Muy bien, pues ya hemos visto casi todo. Ahora, para que se nos quede bien, vamos a hacer un resumen con los puntos clave, lo que de verdad hay que recordar sí o sí para el examen. A ver, si tuviéramos que quedarnos con lo esencial de la Ley 40/2015, serían estos 4 puntos. 1. Regula el funcionamiento interno, ad intra, del sector público. 2. Lo estructuran esos dos grandes pilares, AG y sector público institucional. 3. La diferencia clave entre organismos autónomos, que van por derecho administrativo, y las entidades públicas empresariales, que van por privado. Y 4. La distinción entre cooperación voluntaria y coordinación obligatoria. Si controlas estos 4 conceptos, tienes controlada la esencia de la ley. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. Después de varios años con esta ley en vigor, y más allá de lo que dice el papel, ¿se ha conseguido de verdad ese objetivo de modernizar el sector público? ¿Es hoy nuestra administración más eficiente y ágil gracias a ella? El debate desde luego está servido, pero ahora por lo menos tenemos todas las claves para poder participar en él.